Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren todos bien, bendecidos. He decidido realizar este corto video para socializar los temas que vamos a evaluar en esta semana y que les estaré colocando un cuestionario en la plataforma, que es muy sencillo. Muy sencillo, son 5 preguntas las cuales ustedes deben responder y sería la primera nota de este periodo. Vamos entonces a socializar el tema, Bueno, entonces miramos primero que todo la definición de trabajo, ¿sí? Como en el mismo contenido dice que es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, cualesquiera que sea su finalidad, y siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Cuando nos dice que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo, es porque la Código Sustantivo de Trabajo así lo reconoce, pero todos sabemos que, como dice, es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual. Significa que todas las personas pueden realizar una actividad a la cual llamaremos trabajo. Suponiendo el caso de un ejemplo, una persona que sea maestro de obra está haciendo una actividad humana y libre, ¿cierto? Pero material. Y si suponiendo el caso que sea una persona, un profesional de, que preste servicios como profesional de actividades de profesionales libres, por ejemplo, un contador, un médico, un ingeniero, pues están utilizando más que todo esa actividad intelectual. ¿Para qué? Para generar recursos, ¿cierto? Entonces nos vamos directamente al contenido del contrato de trabajo, a ese tema. El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica bajo una continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. Este concepto, en él están inmersos los 3 elementos del contrato de trabajo. Recuerden que se dice que una persona natural le presta un servicio a otra persona natural o jurídica, o sea que un trabajador puede prestarle sus servicios, puede trabajar con una persona natural independiente o con una persona jurídica o una empresa. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera patrono. Y la remuneración, cualquiera que sea su forma, se llama salario. Entonces miremos los elementos del contrato de trabajo. Dentro del elemento del contrato de trabajo, en ese concepto que dimos de contrato de trabajo, están inmersos los elementos. El primero, prestación personal de servicio. ¿Qué nos dice? No solo implica la simple prestación de servicio o realización de labores por parte del trabajador, de forma personal e indelegable, a favor del empleador, que lo vincula, sino también se considera la disponibilidad del empleado. ¿Qué significa esto? Que nos dicen que el empleado debe ir y prestar un servicio al patrono o a la persona que lo contrata. Prestarle un servicio de forma indelegable. Indelegable, ¿qué significa? Que debe ser personal. No puede enviar a otra persona a realizar el trabajo, ¿cierto? ¿Y para qué? Hombre, porque el empleador, mediante ese contrato de trabajo, lo vinculó a su empresa o a desarrollar actividades a un empleador, perdón, independiente. La subordinación. La subordinación nos indica que es aquella potestad que tiene el empleador de dar órdenes
a sus empleados. ¿Por qué el motivo de dar orden? Hombre, porque el objetivo es cumplir con las metas para el cual fue contratado o con los objetivos para el cual fue contratado esa persona. Entonces, por lo tanto, esa persona, el patrono está en la obligación de dar órdenes y el empleado de acatar las órdenes. El empleado de acatar las órdenes. Desde el punto de vista del empleado es la obligación correlativa de obedecer y acatar órdenes y las disposiciones consagradas en el reglamento interno de trabajo como cumplimiento de horarios o pena de las respectivas sanciones. Ustedes saben que en toda empresa pues va a haber un reglamento interno de trabajo el cual tiene unas prohibiciones y que todos los empleados debemos acatarla, aparte de las órdenes que se le dan para que cumpla funciones dentro de la empresa o dentro de su trabajo. Y el tercer elemento sería la remuneración, que es el pago o retribución que recibe el empleado en contraprestación al servicio prestado. Cada vez que usted contrate a una persona, sea verbalmente o por escrito, usted le asigna unas funciones y después de cumplir estas funciones usted debe de remunerar ese servicio que recibió del empleado. Así las cosas, estamos frente a un contrato cuando se reúnen estos tres requisitos. Siempre que se reúnan los tres requisitos estos de la prestación del servicio, la subordinación y la remuneración, estamos frente a un contrato de trabajo. Miremos ahora la clasificación de los contratos de trabajo. Sí, los contratos de trabajo se clasifican de acuerdo a su forma y de acuerdo a su duración. ¿Sí? De acuerdo a su forma, hay dos formas de contratos de trabajo que son contrato verbal y el contrato escrito. Miremos entonces el contrato verbal. Como su nombre lo indica, es el acuerdo de voluntades que se manifiesta oralmente y depende, y donde se plantean las condiciones de trabajo, el sitio donde ha de realizarse la labor, la cuantía, la forma de periodicidad, el pago y la duración del contrato de trabajo. Como muy claro lo indica esto, es un acuerdo de voluntad de dos personas, ¿sí? Que oralmente, ¿sí? Se ponen de acuerdo para realizar un trabajo donde uno va a cumplir una función de patrono y el otro va a cumplir la función de empleado, ¿cierto? ¿Sí? No quiere decir que estos contratos de trabajo no tengan periodo de prueba. Sí, tienen periodo de prueba. En el contrato verbal no queda incluido el periodo de prueba, pero si alguna de las dos partes necesita o quiere que quede registrado el periodo de prueba, lo deben hacer por un documento aparte y que sea legalizado ante una autoridad competente. En este caso, de pronto, en una notaría. El contrato verbal es tan válido como un contrato escrito, ya que en el evento de un litigio el juez observará los elementos esenciales que integran la relación, como lo mencionábamos anteriormente. Corresponde al empleador desvirtuar la subordinación o dependencia y al trabajador probar la prestación del servicio. Como no es un contrato que está escrito, ¿sí? Verbalmente hay un litigio entre el empleador y el empleado y el juez que va a dirimir este litigio, este conflicto, va a mirar que se cumplan los elementos del contrato de trabajo. Y entonces, como dice acá, el empleador le toca desvirtuar o negar o demostrar que no hubo subordinación y el empleado le toca demostrar que sí prestó un servicio. Entonces, nos vamos para el segundo contrato por la forma, que es el contrato de trabajo escrito. Bueno, este tipo de contrato siempre es más aconsejable, es más usual, precisamente ¿para qué? Para que un juez pueda dirimir estos conflictos entre un empleado y un empleador. ¿Y por qué es más aconsejable? Porque todo va a quedar escrito en el contenido del contrato de trabajo. De este tipo de contrato es más usual y aconsejable, ya que facilita la solución de conflictos entre las partes empleado-patrono. Se celebra por medio de un documento en el cual se incluyen cláusulas mínimas. Incluyen las cláusulas mínimas que lo regularán
y que deberán estar acorde con las leyes y lo establecido en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿En referencia a qué? A la identificación y domicilio de las partes. Tanto el empleado como el empleador deben colocar su identificación y su dirección. El lugar y fecha de celebración del contrato siempre debe existir dónde va a realizar el contrato de trabajo y la fecha en que se realiza. ¿Por qué? Porque esa es una partida, la fecha es una partida ¿para qué? Para liquidar un contrato de trabajo. Lugar de ejecución del contrato de trabajo, ¿cierto? Si le dicen a usted que es en Montería, pues debe realizar su actividad en Montería. Si le dicen que es en CRT, debe realizar su actividad en CRT. Naturaleza del contrato, la cuantía de la remuneración, cuánto es el salario que le van a pagar. Su forma y periodo de pago, cómo le va a pagar, ¿sí? Si es semanal, mensual, quincenal. Y si es en efectivo o es combinado en efectivo y en especie. La duración del contrato de trabajo. Duración del periodo de prueba, que ese también es un periodo inicial dentro del contrato de trabajo, donde el empleador puede constatar si la persona que contrató es la persona idónea para realizar las actividades para las cuales la contrató, y el empleado puede constatar si le están cumpliendo con las condiciones que le indicaron en el contrato de trabajo. Los acuerdos que deben quedar escritos dentro de un contrato de trabajo. Si el contrato es a término fijo y sus prórrogas. El periodo de prueba, como les dije anteriormente, si es verbal, no está contenido dentro de lo que se habla. Ustedes han escuchado por ahí que dice que las palabras se las lleva el viento y todo lo que queda escrito es lo que vale, ¿cierto? Entonces, por eso hay que, el periodo de prueba, en contrato verbal, si las personas o las partes del contrato se ponen de acuerdo, hacerlo por escrito. El contrato de aprendizaje, este es un contrato especial, ¿sí? Que es el que ustedes van a desarrollar cuando vayan a hacer las prácticas. También vamos a mirar eso. Con salario integral, ¿qué sucede? Más adelante vamos a explicar el salario integral. Es un salario donde, aparte del salario, se le van a pagar a reconocer las prestaciones sociales. El contrato de teletrabajo, pero especialmente un pequeño ejemplo, este que estamos haciendo aquí, donde yo estoy utilizando, digamos que tecnologías para poderme comunicar con ustedes. En ese caso también el contrato de teletrabajo se trata prácticamente lo mismo. El contrato de compañías multinivel con sus vendedores independientes, ese contrato debe quedar escrito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este contrato es el que es de las revistas o de Avon, donde hay personas, hay asesores que vinculan a otras personas y esas que vinculó él van a vincular a otras personas y entonces se vuelve una especie de una pirámide multinivel. Debe tener por escrito también. Y los pagos que no constituyen salario. Entonces, miremos ahora los contratos de acuerdo a la duración. Contratos de trabajo de acuerdo a su duración, que son ¿qué? El contrato de trabajo a término fijo, el contrato de trabajo a término indefinido, el contrato por duración de obra o labor y contrato ocasional, accidental o transitorio. Entonces miremos el contrato a término fijo. En términos esenciales, el contrato de término fijo es un contrato que está regido solamente por un periodo de trabajo, un periodo de tiempo, perdón, un periodo de tiempo. Entonces, quiere decir que se conoce la fecha de inicio de ese contrato y se conoce la fecha en que termina ese contrato, ¿sí? Durante ese periodo de tiempo se va a desarrollar el contrato. Estos contratos de trabajo, el máximo puede ser de 3 años, ¿sí? Pueden ser de 1 año y pueden ser inclusive de menos de 1 año. Entonces, hay una característica especial aquí, que si el contrato de trabajo es de menos de 1 año, se puede prorrogar máximo hasta 3 periodos por el mismo tiempo. Ya en el cuarto periodo debe ser mínimo por 1 año. Debe ser mínimo por 1 año. ¿Cierto? En este contrato de trabajo a término fijo,
se puede liquidar única y exclusivamente al final del periodo y pagarle personalmente, directamente, todas las prestaciones sociales a el empleado. También es prorrogable indefinidamente. ¿Qué significa prorrogable indefinidamente? Que si nosotros terminamos un contrato de trabajo de 1 año, inmediatamente cancelan ese y puede continuar otro año, hacer un nuevo contrato y así sucesivamente. Contrato de trabajo a término indefinido. Bueno, este contrato de trabajo, como llama así, a término indefinido, tiene una característica que él se sabe cuándo empieza el contrato de trabajo, la fecha en que inicia, pero no se sabe la fecha en que va a terminar. Ese contrato de trabajo se mantiene en el tiempo siempre y cuando las causas que le dieron origen continúen, ¿sí? Entonces, este es un contrato de trabajo que realmente lo que le asegura al empleado es una estabilidad laboral. Una estabilidad laboral, no cabe la renovación. ¿Por qué? Porque es indefinido, ¿sí? Tenemos también el contrato de trabajo por obra o labor. Este contrato de trabajo, su duración es lo que dure en realizar una obra o una labor. Lo que dure el empleado en realizar una obra o una labor. Entonces, es una forma de contrato a término fijo, pero la terminación está dada por fechas, sino por el tiempo que dure la obra contratada para ser terminada. Nos vamos para un nuevo contrato de trabajo que es el contrato ocasional, accidental o transitorio. Este contrato de trabajo, la máxima duración debe ser 1 mes. Este contrato de trabajo lo utilizan las empresas para contratar personas para cubrir, por ejemplo, unas vacaciones, ¿sí? Por ejemplo, un trabajo adicional en la empresa que no pueden realizar los trabajadores, ¿sí? Entonces, es de forma transitoria. Accidental porque no es necesariamente que yo deba tener un empleado allí en la empresa haciéndome trabajos diferentes. Accidental por lo menos salió una persona de vacaciones, salió una persona que tuvo un accidente y le dieron una incapacidad, entonces podemos contratar a una persona por ese periodo de incapacidad. Entonces nos vamos a otro tema también importante que es el periodo de prueba. El periodo de prueba realmente es el tiempo inicial que hay en un contrato de trabajo. Este tiempo inicial debe ser máximo de 2 meses. 2 meses. Entonces, en este tiempo inicial, el empleador debe analizar si el trabajador que contrató es la persona idónea para realizarle la actividad para la cual él la contrató, ¿sí? Y el trabajador debe analizar si se están cumpliendo todas las condiciones que le ofrecieron en el contrato de trabajo. Tiene una particularidad este contrato, este periodo de prueba, y es que durante el periodo de prueba, cualquiera de las dos partes puede dar por terminado el contrato de trabajo de forma individual, ¿sí? Quien no esté, sea el patrono o el empleado, no esté de acuerdo con con el trabajo que se está haciendo o con las condiciones que le dieron, cualquiera de los dos puede darlo por terminado, ¿sí? Individualmente. La estipulación del periodo de prueba. Bueno, el periodo de prueba se debe pactar siempre por escrito. Ya le dije anteriormente que el contrato de trabajo de forma verbal no lo contiene. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de forma verbal es un acuerdo de palabra que hacemos, no hay nada escrito. Pero si las dos partes necesitan que aparezca el contrato de trabajo, que permanezca ahí el periodo de prueba, entonces deben hacerlo por escrito ante una ley, ante un estamento que esté autorizado para registrarlo, ¿cierto? Puede ser una notaría. Entonces, el periodo de prueba siempre debe estar por escrito en los contratos de trabajo, ¿sí? Y si el contrato verbal, como digo, será necesario hacer un documento que conste el periodo de prueba de los demás que haya acordado verbalmente. Duración del periodo de prueba. Bueno, el periodo de prueba es
no puede ser de 2 meses. Y si el contrato es inferior a 1 año, el periodo de prueba no puede exceder la quinta parte, o sea, el 20% de la duración del tiempo del contrato. Ejemplo, acá le colocamos un pequeño ejemplo que dice que si un trabajador fue contratado por 8 meses, ¿cuánto sería el periodo de prueba, el tiempo de duración del periodo de prueba? Dividimos siempre el tiempo entre 5 y el resultado va a ser el periodo de prueba. En este caso colocamos un ejemplo que el contrato de trabajo es de 8 meses y lo dividimos entre 5 y nos da 1 mes y 6 días de duración del periodo de prueba. Derechos del trabajador en el periodo de prueba. El trabajador en el periodo de prueba tiene derecho a todas las prestaciones sociales y a la afiliación a la seguridad social. ¿Qué sucede? Que si una persona, un trabajador, solamente laboró 3 días, 4 días o 5 días y decidió terminar el contrato de trabajo, el patrono debe pagarle por los 3 días, los 5 días o los días que haya trabajado sus cesantías, sus intereses de cesantía, las primas y reconocerle en dinero las vacaciones. Tiene derecho y haber cotizado a qué? A Seguridad Social. El patrono debe consignar los aportes a Seguridad Social por los días que trabajó el empleado. Nos vamos para una parte que es muy fundamental, que es el salario, es el tercer elemento del contrato de trabajo. Dice, el salario es la remuneración o pago que recibe el trabajador en el contrato de trabajo como contraprestación por sus servicios prestados. De hecho, si usted hace un trabajo, sea que haya contrato de trabajo o no haya contrato de trabajo, a usted deben reconocerle económicamente el pago, ¿cierto? ¿Qué pagos constituyen salario? Mire, acá tenemos que todo lo que integran el salario. ¿Y qué integra el salario? Si usted gana comisiones de cualquier tipo, hace parte del salario. Si usted trabaja horas extras, ordinarias, festivas, hacen parte del salario, ¿cierto? Los recargos nocturnos hacen parte del salario. La remuneración por el trabajo dominical festivo hace parte del salario. Bonificaciones regulares hace parte del salario. Viáticos permanentes por manutención y alojamiento. ¿Qué significa esto? Si usted, su patrono o a un empleado del patrono le dice que le vaya a desarrollar actividades dentro del trabajo en otra ciudad, ¿sí? Y la persona le toca viajar y quedarse allá, entonces ahí tenemos que viáticos permanentes. Viático es que lo que le dan al trabajador, ¿para qué? Para que vaya y desarrolle la actividad. Entonces, por manutención, ¿qué? La alimentación. Y el alojamiento es cuando la persona le toca quedarse en una ciudad a dormir allá, pernoctar en esa ciudad. Entonces, eso hace parte también del salario. Nos vamos para las clases y modalidades de salario. Sí, hay varias clases de modalidades de salario, pero vamos a hablar en especial unas que se dan en Colombia, ¿cierto? Entonces, podemos tener, como dice aquí, el salario puede tener formas, clases, modalidades según las partes. Acuerden cómo pasamos a ver. ¿Cierto? El salario en especie. Bueno, ¿qué sucede con el salario en especie? El salario en especie se da cuando las dos partes del contrato de trabajo se pongan de acuerdo y una de ellas acepte que le pague parte del salario, un porcentaje del salario que no puede exceder del 30% si es un salario mínimo en especie, que sería en vestuario, alimentación, estudios y habitación. Esto se da mucho en aquellos señores que son cuidanderos de finca, ¿sí? Donde el patrono le da la habitación porque ellos tienen que quedarse en la finca, pues, primero de todo cuidando y segundo desarrollando su actividad. Pero resulta que ese señor empleado tiene una hija o un hijo estudiando, entonces le pide al patrono que por favor de su salario coja un porcentaje para pagar los estudios de los hijos, ¿cierto?
Si es alimentación, también un porcentaje, ¿para qué? Para que le llegue un mercado hasta donde él trabaja. Y si es vestuario, también para la hija, o sea, para toda la familia, para él, para los hijos, para la esposa, el patrono puede coger un porcentaje de ese salario y pagárselo en esa especie. Eso no puede pasar del 30% del valor del salario si es un salario mínimo. Pero si el salario es superior al mínimo, las dos partes pueden acordar que puede pagarse hasta un 50%. Hasta un 50% en especie y un 50% en dinero. Solo si el salario es superior al mínimo. Pero si es salario mínimo, solamente se les reconocerá el 30% en especie y el 70% en dinero. Miremos el segundo salario, que es el salario integral. Este salario es un salario que pocas personas gozan de este privilegio. ¿Sí? Esto sucede cuando una persona gana salarios por encima, o sea, un valor por encima o un sueldo por encima de 10 salarios mínimos. ¿Sí? Entonces, cuando esa persona se gana 10 salarios mínimos, se le puede cancelar y acordó un salario integral con el patrono, se le puede cancelar un 30% de las prestaciones, 30% más de las prestaciones sociales, ¿cierto? Que se puedan pagar, ¿sí? Cuando hablamos de prestaciones sociales, estamos hablando de cesantía, interés de cesantía, primas, y estamos hablando de vacaciones, pero en este caso, en el salario integral, las vacaciones no se tienen en cuenta. Simple y llanamente, ¿por qué? Porque en Colombia se dice que todo trabajador, cuando haya cumplido un año de trabajo, tiene derecho a salir 15 días hábiles de descanso, ¿sí? Remunerados, 15 días hábiles remunerados de descanso. Entonces, en este caso, ese trabajador tiene derecho a ¿qué? A salir 15 días hábiles de descanso. ¿Esto para qué? Para que la persona, el trabajador, se recupere física y emocionalmente y cuando vuelva a ingresar a trabajar, venga con todo su ánimo disponible, ¿cierto? Entonces acá pues, colocamos un pequeño ejemplo donde cogemos el salario mínimo actual, son 877,803, lo multiplicamos por 10 y nos da 8.778,030. Le indexamos el 30%, o sea, sacamos el 30% y se lo sumamos y nos da un valor de 11.411.439. Ese es el salario integral actualmente en Colombia. Si alguien le pregunta cuánto es el salario integral en Colombia actualmente, ustedes cojan el salario mínimo, lo multiplican por 10. A ese valor que le dan, le sacan el 30% y se lo suman. Sea para este año o sea para el año que viene, pueden hacer la misma situación. Y si le preguntan el salario integral del año anterior, cojan el salario mínimo del año anterior, hacen la misma operación y le pueden dar el dato a la persona que se les esté solicitando. No para el salario mínimo. Bueno, el salario mínimo siempre va a ser, se dice que es un consenso entre el gobierno, los sindicatos de la clase obrera y los empresarios. Pero realmente eso por lo general no se cumple. Ellos sí se sientan para ver y se ponen de acuerdo, pero por lo general no se ponen de acuerdo. Entonces el salario mínimo lo integra, lo decide el gobierno por un decreto. ¿Sí? ¿Qué es el salario mínimo para el gobierno? ¿Sí? Que es lo mínimo que debe ganarse un empleado para su mínimo vital, para poder vivir. Nosotros todos sabemos que eso no se da, ¿cierto? No se cumple. Pero por eso le llaman salario mínimo. ¿Por qué? Porque es el mínimo vital que necesita una persona ¿para qué? Para cubrir sus necesidades. Entonces, actualmente en Colombia está en 877.803 pesos. Tenemos ahora unos contratos especiales jurídicamente. ¿Por qué son especiales? Porque no están regidos por el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Sí? El
contrato de prestación de servicio. Como acá nos dice, esta modalidad contractual es taxativamente regulada por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Esto es una ley del Estado para contratar prestación de servicios a entidades del Estado. A entidades del Estado. Claro está que se puede utilizar de forma comercial también. Las empresas que deseen contratar empleados por prestación de servicios lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Cuál es la característica del contrato de prestación de servicios? La característica del contrato de prestación de servicios es que no genera relación laboral. ¿Qué significa? Que no genera cesantías, no genera interés de cesantía, no genera prima, no genera vacaciones, o sea, no genera prestaciones sociales. ¿Sí? Porque tampoco se cumple lo del contrato de trabajo, y es que por lo menos que cumpla un horario, que haya subordinación. No, la persona que se contrata por este contrato o se vincula por este contrato, no va a cumplir orden, va a hacer el trabajo en el tiempo en que él considere que debe hacerlo, pero que está regido también por la empresa. ¿Sí? Entonces, este contrato de trabajo, todos los empleados que sean contratados por este sistema deben asumir el pago de sus aportes a salud y a pensión. ¿Sí? Deben cumplir con eso. Ellos son los que deben sacar de su bolsillo el dinero para hacer los aportes a salud, a pensión y a ARL. ¿Sí? Entonces nos vamos para el nuevo tema que se llama contrato de aprendizaje, que este contrato de aprendizaje es muy importante para ustedes, porque este es el que ustedes van a desempeñar cuando vayan a hacer la práctica de Censa, ¿cierto? Entonces, miren, este contrato de trabajo se los voy a resumir de la siguiente forma. Este es un contrato de trabajo que es del gobierno y que nació para estudiantes del SENA. Para estudiantes del SENA. ¿Qué sucede con este contrato de trabajo, hombre? Que el estudiante es patrocinado por una empresa, ¿sí? Y no se va a llamar trabajador, sino aprendiz. Y el reconocimiento que se le haga, que es un reconocimiento económico, pero que no tiene el valor de un salario, o todo depende de lo que la empresa le quiera reconocer económicamente, es para que se traslade de su casa a la institución educativa o de la institución educativa a su casa. ¿Y para qué? Para sostener los gastos de esos estudios. Es un reconocimiento económico, pero no es un salario. Entonces, este contrato de trabajo nació con el SENA, ¿sí? Donde una persona va en el SENA un año a estudiar, ¿sí? Y un año a hacer la práctica. El primer año se llama etapa lectiva, ¿sí? Donde la persona va a estudiar. Y después que termine esa etapa lectiva, todo lo que aprendió ahí lo va a ir a desarrollar a la empresa, ¿sí? Entonces, si usted estudió auxiliar contable, irá a hacer su práctica como auxiliar contable en la empresa. Si usted estudió asistente administrativo, va a desarrollar eso que aprendió ahí en Censa a la empresa. Entonces, todo lo que se estudie se tiene que ir a poner en práctica a la empresa. En eso consiste el contrato de aprendizaje. Es tiene mucho contenido, muchos artículos. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado, porque muchas de estas empresas no quieren tener ese compromiso de estar haciéndole una liquidación o generar ese vínculo laboral con el empleado.
Entonces, yo les recomiendo que este contrato de aprendizaje lo analicen minuciosamente en el contenido que yo les coloqué allí. ¿Para qué? Para que cuando a ustedes les toque ya irse a presentar, a pagar su práctica, pues ya tengan bastante conocimiento con respecto a este contrato de trabajo. Entonces, jóvenes, les agradezco su atención y recuerden, esta semana estaré colocándole un cuestionario en la plataforma y para la otra semana ya habrán unos temas mucho más sencillos, pero más prácticos, donde vamos a ver si realizamos unos ejercicios. Gracias a todos y bendiciones.